En un corredor donde al final había queso, habían colocado una rata, que sin ningún problema iba de un lado al otro donde estaba el queso. Pero en vez del queso pusieron ahora una máquina que daba unas descargas eléctricas, y la rata al darse cuenta se alejaba lo más que pudiera, iba en dirección contraria. Entonces luego volvieron a cambiarlo y pusieron tanto el queso como la máquina que daba estos electroshocks al final del pasillo. Y la rata lo que hacía era que avanzaba y retrocedía a la vez durante todo el trayecto. Quería ir por el queso, pero a la vez quería alejarse de esta máquina que le daba estos electroshocks. El cerebro, tanto de las ratas como de los humanos, es una máquina en conflicto. El cerebro tiene varias áreas que controlan todo el organismo, lo que se dice que se usa todo el cerebro, pero se divide en ciertas partes para cada tarea o acción. En todo este complejo sistema de redes neuronales, el cerebro busca la supervivencia de ti, el organismo. El cerebro funciona con varios subsistemas que monitorean el mundo interno y externo, como el nivel de hambre, el sentido de motivación, o si algo es gratificante, pero desde una visión general, digamos, aunque es más complejo, sería como el sistema racional que analiza todo lo que ocurre en el mundo exterior, como cuando haces un problema de matemáticas, usas el sistema racional sin ningún problema, y el sistema emocional que analiza todo lo que ocurre en el mundo interior, como cuando estás frente a una torta de chocolate. Algunas partes de tu cerebro evolucionaron para querer la fuente de energía que es el azúcar y otras partes para ver lo negativo, como puede ser que vas a engordar, o la salud de tu corazón, o cuando tienes que elegir qué comer para el almuerzo. El estado emocional interviene para decidir cuál de todos esos platos vas a comer. Así que esta batalla que se da siempre se puede ver como con el dilema del tren. Cuando se hizo el experimento del dilema del tren, este experimento mental de en un riel hay 5 personas y en otro hay uno, y tienes que elegir a cuál debes de salvar. Las personas en la mayoría elegían salvar a esas 5 personas en vez de una sola persona. Pero hay otra versión de este mismo dilema del tren que desde una altura tenías que empujar a una persona con sobrepeso. La gente tenía que empujar antes de que el tren llegara a atropellar a estas personas que estaban adelante en las vías. Y era mucho más difícil ya que había un contacto físico y implicaba la parte emocional. Hacía este contacto mucho más difícil la decisión que simplemente jalar o cambiar una palanca. Es como que lo vuelve mucho más sencillo jalar una palanca porque no implica ese contacto emocional. Esto es lo mismo que ocurre con las guerras o los conflictos armados, donde ahora se manejan drones. Hay un medio que no requiere ese contacto frente a frente y se manejan aparatos con tecnología. Es mucho más fácil, digamos, atacar porque no hay un contacto emocional en el cerebro y no se activan esas áreas emocionales. Estos dos sistemas siempre están en conflicto y es cuando las emociones se ponen en la balanza hacia qué lado está la toma de decisiones. El sistema emocional es evolutivamente más antiguo y nos ha ayudado a lo largo de los miles de años para tomar decisiones. El sistema racional es mucho más reciente, pero no es que el sistema racional sea mejor, porque muchas veces el sistema emocional nos guía y hay un balance entre ambos para esta toma de decisiones. Es un proceso dual, porque existe una interacción social entre todos, entonces la parte emocional es necesaria para llegar a un acuerdo.